Bueno, bienvenidos. Hoy es un día muy especial para el Colegio Jesús Castillo porque abrimos las puertas a antiguos alumnos, profesores que pasaron por el colegio, alumnos nuevos, alumnos que están aquí, padres, madres, bueno, a toda la gran familia que es este colegio. Porque hoy estamos de cumpleaños, hoy es el 50 aniversario. A lo mejor precisamente no hoy, pero este año cumplimos 50 años de historia dedicada a la educación, como siempre, igual que Jesús Castillo, dedicados con compromiso a mejorar pues, la enseñanza, el aprendizaje y a construir el futuro, que creo que es lo más importante. Nos vamos a juntar alrededor de unas 500 personas, que se dice pronto. Nos han enviado correos de toda España, gente que viene aposta, viene adrede a juntarse, a reunirse, a recordar, a contarse anécdotas, historias, a vivir momentos que compartieron aquí juntos y sobre todo a contarse de su vida y de su presente. Y nada, comeremos luego todos juntos y esperamos que todos pasemos un día muy agradable y muy especial. Bueno, haciendo un testimonio del recorrido de la educación en España y por mor en Valdepeñas, como nos recordaba el catedrático en la lección inaugural de la apertura del curso de la UNED de este año, realmente la educación se hace universal e igual a todos a partir de la primera ley del 79, que era fiduciaria de una anterior del 68 del franquismo, en el que el franquismo temiendo la apertura, pues era el gobierno último, los últimos gobiernos tecnócratas de la dictadura, pues querían formar a la ciudadanía pero no hacerla internacional, con lo cual capaban no pocas disciplinas. Y realmente es a partir de la ley del 80 cuando este país adquiere la educación universal y gratuita. Hasta entonces, estamos hablando de los años 70, que es cuando se conforma este colegio junto con dos más de Valdepeñas. Había existido uno anterior, que era el más antiguo de todos, que era el de Batamel, pero todos ellos se llamaban escuelas. Ya la palabra pía significa caridad. También, donde hoy está el centro de salud, era la casa de socorro, entendían por socorro, no por derecho. Y en realidad yo creo que Valdepeñas en eso le vino muy bien esa última etapa del franquismo, porque al menos dotó de infraestructura para que cuando entraron las leyes que universalizaron la educación, pues teníamos la infraestructura y la logística para acogerlo. Bien, este cumple 50 años o años, ¿no? Y como os ha dicho Pedro, el director, yo creo que mucha de la gente que estudió aquí, todos tenemos la rememoración de nuestra adolescencia, aunque sean muy vagos los recuerdos, y venir a visitar los lugares que nos hicieron felices es una deuda que debemos al tiempo en un verso de Pessoa. Yo feliz de compartir con el conjunto de los alumnos de este colegio y luego poner en valor la educación como tal. Ayer, y perdonad que me extienda un poco, sabéis que estuvo María Tardón, que es una notable juez de la Audiencia Nacional, que es valdepeñera, y ella pudo llegar a la magistratura porque hizo derecho, fue de las primeras alumnas también de la UNED, que por cierto celebra también los 50 años. Y significaba algo que era muy normal, ¿no? Tardón y yo hemos sido vecinos puerta con puerta y nos hemos pegado con todos los niños, que hemos jugado, y fuimos en Tascacho, y hizo una consideración de lo importante que ha sido la educación para generar una sociedad primero mucho más competitiva, mucho mejor formada y además sin distinción de clases. En definitiva, socializar la sociedad, ¿no? Porque ella decía que venía de una clase media muy raspada, yo igual, y bueno, hoy ella es una notable juez que además fue una de las primeras que puso en marcha los juzgados de violencia de género y yo ostento la magistratura de la ciudad por mor de los ciudadanos. En definitiva, sin educación, sin formación, malamente podemos tener futuro. Así es que no es que me felicito estos 50 años,
es que confío en que cuando los que estamos aquí ya no estemos, pasen otros 50 y que la formación de los que hoy son niños y adolescentes nos conformen un mundo mejor para el que todos estamos trabajando. Me acompaña el concejal de Educación y me acompaña Julia, que es la que soporta los dolores de cabeza que le da aquí el amigo, porque las cestas de Lampa hacen bien, porque no lloran bien. ¿Queréis decir algo? Bueno, yo no me voy a extender mucho, simplemente felicitar a la comunidad educativa y al director por tener la iniciativa, que lógicamente, aunque le habrán ayudado, pero parte siempre de la cabeza visible del colegio, de celebrar este evento que viene a conformar algo que es la historia de Valdepeñas. Valdepeñas está bien académicamente y educativamente, tenemos cubierto todas las etapas desde los 0 años y además quiero decir, tenemos plazas, podemos atender a más niños todavía de los que tienen necesidades y por lo tanto creo que en eso estamos bien. Es verdad que la ley del 70 supuso una revolución y el centro que va a cumplir su 50 aniversario viene de otro centro que el que estaba en la calle Silvestre Izarra a escasos metros de aquí, que era también una escuela pía y que con la ley del 70 se traslada aquí y que la familia recupera en aquella época porque lo tenía cedido siempre que fuera para un colegio y por lo tanto ahora son bloques de pisos, pero de ahí viene este colegio, de ahí viene su historia. Entonces la familia Crespo era el director, creo que era Antonio Crespo, padre de nuestro compañero en el Bernardo de Balbuena y además escultor, que conoceréis, ¿no?, las obras de Antonio Crespo. Y bueno, ya está. Y repito, darle la enhorabuena a la comunidad por recordar. Creo que las personas que van a venir es importante, dice mucho, y creo que la educación iguala, la educación nos hace más humanos y por lo tanto debemos de apostar por la educación. ¿Estáis bien? Más importante que estéis a gusto porque está vuestra casa y estáis en vuestra casa y cuando uno vuelve a casa, fuera parte de los recuerdos, pues siempre el momento de estar bien, que estéis bien y ya está. Estamos 3 aquí en la mesa, me acompañan Jesús Martín, que es el alcalde de Valdepeñas, que yo creo que todos lo conocemos, y aquí a mi izquierda tengo a Fernando Castillo, que por el apellido, me imagino que ya habéis deducido, es nieto del homónimo, es decir, el centro lleva el nombre de su abuelo. Con gran orgullo, por supuesto, llevamos nosotros su apellido. Así que, como esto no hay protocolo, además estábamos hablando con Jesús y yo antes, no tenemos protocolo, estamos en casa con nuestra familia, porque creo que todos somos familia de este colegio. Le voy a pasar la palabra a Fernando y luego Jesús, si os parece. ¿Sí? Ya está, aquí mando yo y pues venga, Fernando. En primer lugar, agradecer la posibilidad que me habéis dado de hacer una breve semblanza sobre mi abuelo Jesús Castillo. Jesús Castillo nace el 22 de enero de 1885 en Sisante, provincia de Cuenca, en el seno de una familia de agricultores de profundas convicciones religiosas. Fueron 18 hermanos, él era uno de los más pequeños. No fue a la guerra de Cuba por ser demasiado pequeño, tenía 14 o 15 años. No fue a la guerra de África por salir excelente de cupo. Y no fue a la guerra civil porque ya era mayor. Por tanto, esquivó algunos de los acontecimientos más violentos y desgraciados de nuestra historia contemporánea. Cursó bachillerato en Albacete y una vez finalizado quiso estudiar medicina. Sus padres le dijeron que tenía que esperar, que en ese momento no le podían costear los estudios universitarios en Madrid o en Valencia, ya que había otros hermanos estudiando. Obtiene el título de maestro de primera enseñanza elemental en el Instituto de Albacete, ya que la Escuela Normal de Magisterio
se había suprimido en el año 1901. Se presenta al examen para poder acceder a la instrucción pública, estando en vigor la Ley Moyano de 1857. Aprobó estas oposiciones y le dieron destino en Valdepeñas, con la intención de acumular puntos para poder optar a una plaza, en Cuenca o en Sisante. Pero un día, paseando por la calle Ancha, vio a una mujer, María Gigante Ruiz, asomada a un balcón y comentó a sus amigos: «Esta será mi esposa». Efectivamente, así fue. Se casaron y se quedó definitivamente a vivir en Valdepeñas. Tuvieron 3 hijos: José, Purificación y Consolación, 15 nietos y 22 bisnietos. Algunos de nosotros nos hemos dedicado o nos estamos dedicando actualmente a la enseñanza. Bien es sabido por todos que en aquellos años el sueldo de maestro era más bien escaso. Mi abuela aportó unas viñas al matrimonio, lo que ayudó a aliviar la economía familiar. En Valdepeñas estuvo trabajando desde el año 1909 hasta el año 1956, año en el que se jubiló. Primero estuvo impartiendo clases en el colegio que se llamaba Cárcel Vieja y posteriormente en un colegio de la calle Cantarrana, cerca del antiguo matadero. Algunos de vosotros lo recordaréis. En aquella época los colegios se calentaban con estufas de leña. Mi abuelo mandaba por leña a su propia casa a unos cuantos alumnos. Le tenía dicho a mi abuela que les diera de desayunar. Mi abuelo mandaba a los que él veía en peor situación económica o con más necesidades. Lo que destacan sus alumnos por comentarios que me han hecho es la humanidad, la paciencia, el cariño, la dedicación que puso en el desempeño de su trabajo. Cuando mi abuelo se daba cuenta de que algún alumno valía para estudiar, pero en su casa no se podía afrontar estos gastos, hacía todo lo humanamente posible para que continuara con los estudios. Ya sabéis que en aquella época era muy frecuente sacar de la escuela a los hijos, ponerlos a trabajar para ayudar en casa. Eran años de muchas dificultades, muchas carencias, muchas dificultades. Muy a menudo se pasaba en el grupo de alumnos de su clase, la ratio que se llama ahora. Fácilmente podía tener 60 o 70 alumnos por clase. Incluso me han comentado que llegó a tener 110 alumnos. Pero mi abuelo nunca le dijo a nadie que no podía asistir a sus clases. Siempre los aceptaba, siempre había un pupitre a disposición de un nuevo discípulo. Un día el inspector de educación, al ver el exceso de alumnos en la clase, al día siguiente le puso lo que se llamaba en aquella época un idóneo, es decir, un ayudante. Algunos de los alumnos suyos fueron don Ignacio Crespo, que fue posteriormente director del colegio Silvestre Izarra, don Manuel Caropatón, primer director de este colegio, ya con la Ley General de Educación de 1970 de Villar Palasí, y también le dio clases a su hijo José Castillo. ¿Cómo enseñaba? Utilizaba a los alumnos más capacitados para enseñar a otros, dado el número de alumnos, y también era una forma de poder organizar mejor la clase, lo que hoy se viene a llamar enseñanza entre iguales o alumnos tutor. Realizaba frecuentes salidas con los escolares al entorno próximo, a Cerro San Blas, a bodegas, a las huertas cercanas, al río Jabalón, es decir, contextualizaba la enseñanza con la realidad cercana del alumno. Tenía un cajón lleno de postales de las ciudades más importantes del mundo, para que los alumnos descubrieran que había más vida más allá de Valdepeñas, que había otras realidades, es decir, lo que actualmente sería una búsqueda en Internet. Se jubiló el 22 de enero de 1956 con 71 años y 47 años de servicio. Sus pasiones, sus aficiones fueron las visitas a sus viñas, cultivar plantas, su casa del Peral, la lectura. Era un lector empedernido, siempre tenía un libro entre las manos y, por supuesto, reunir a toda su familia, a todos sus nietos en casa. Murió el 1 de junio de 1979, a la edad de 94 años, un mes antes de la riada de Valdepeñas. Finalizo agradeciendo a mi hermano Rafa por cuidar del abuelo Jesús en los últimos años de su vida. Quiero recordar a mi hermano Jesús que él debería ocupar este puesto hoy, y dar ánimo a Diego y a Rosario, mi cuñada, sabiendo lo complicado y difícil de este día para ellos. Gracias.
agradecer a Fernando que nos haya hecho este semblante de Jesús Castillos. Hoy nosotros somos su legado, somos su herencia. Y mis compañeros y compañeras que están allí, os sonará lo de las portales, lo de abrir el colegio al mundo y todas estas cosas. Seguimos siendo Jesús Castillo. Paso la palabra a Jesús Martín. Buenos días, tardes, aunque creo que las tardes vienen con la paella que tienen ustedes preparada, o supuestamente, pero les va a preparar. Primero quiero agradecer la deferencia al equipo directivo y al AMPA de que hayan tenido la generosidad de permitirme que les acompañe en este acto de rememoración de 50 años de la estancia que aquí nos ocupa. Saludo a mi compañero de educación, Antonio, a Julia, que es la que sufre las peticiones del AMPA como debe ser. Para eso le pagamos, entre otras cosas, ¿no? Les voy a empezar a contar una anécdota que, si no es vera, es ben trovata, pero se cuenta que el conde de Romanones, que fue varias veces primer ministro de España durante el reinado de Alfonso XIII, haciendo campaña en un pueblo de Sevilla, antes de empezar, el gobernador civil le dijo: aquí tenemos un problema, y es que no tenemos escuela. Y entonces él prometió hacer una escuela. Y cuando volvió 4 años después, porque era el trienio liberal, pues ya habían hecho la escuela, pero el gobernador civil le advirtió y dice: la escuela es pequeña, no se puede escolarizar a todos. Y el conde de Romanones empezó ese día haciendo un mitin que decía: ya sé que tienen ustedes un problema, que les sobran niños. Bueno, afortunadamente, de aquellas palabras de principio del siglo XX a estas primeras del siglo XXI, hoy en este país lo que sobran, desgraciadamente, son pupitres. Tenemos un índice de natalidad nefasto en el conjunto del país. Le decía al director que desde que yo tengo la magistratura, por mor de vuestra generosidad, es la primera vez en 20 años en que le hemos dado vuelta a la pirámide. Hemos tenido 184 fallecidos en el último año cerrado y solamente 92 nacimientos. Eso es la primera vez que ocurre, con lo cual tenemos un problema de demografía. Pero más allá de esto, que es un dato de logística, yo les felicito a todos los que hayan venido, porque ya no residan en Valdepeñas, a los que residen en Valdepeñas, fuera del barrio donde se formaron, habéis venido a visitar esto, porque Pessoa decía que la única patria que reside en la memoria del hombre es su infancia, y que es una deuda, hay que volver a la infancia para recuperar no tanto la felicidad que en ella tuvimos, sino para saber lo que en ella nos dejamos. Hoy habéis venido a recobrar, no pocos, la infancia de esa felicidad, lo que dejasteis aquí, y debe de estar en lo latente, ¿no? Así que os deseo de todo corazón que tengáis un hermoso día, que compartáis con vuestros hijos los que habéis traído esta emoción de los momentos y el origen de que este país ha hecho las cosas bien. Decía la prensa, y perdonadme, me extienda un poco, puede ser muy poco, que asistí con motivo de la apertura del curso de la UNED a una lección magistral de catedrático de Derecho, en el que nos especificó que hasta la ley de educación del 80 no se universaliza toda la educación, pero que es en la ley del 70, con el último gobierno de la dictadura, compuesto de tecnócratas, los que se dieron cuenta que o formaban a la población o este país no iba a ir, pero lo hicieron desde la perspectiva de que querían que aprendiéramos, pero no demasiado, no internacionalizar el conocimiento, ¿no? Y eso fue lo que dio lugar a que en esos últimos 4 lustros de la dictadura, sobre todo los 3 últimos, se hicieran inversiones en colegios. Este colegio está aquí, como nos recordaba Antonio, porque es fiduciario de uno que estaba aquí en la calle Silvestre Izarra, que era de Silvestre Izarra, notable valdepeñero, industrial, político, que tenía cedido eso como colegio solo para que fuera colegio. Y es cuando entran las inversiones del último tercio de la dictadura, cuando Valdepeñas se dota de las infraestructuras suficientes. Ahí tuvimos suerte, porque cuando ya entró la educación universal teníamos la infraestructura y la logística para poder tirar para adelante. Mientras tanto se llamaban PIAs,
PIAS, ya sabéis la palabra, viene de caridad, o igual que el centro de salud se llamaba Casa de Socorro. A muy poquito de lo de aquí por mi edad sabréis de lo que estoy hablando, la inmensa mayoría pensaréis que os estoy contando, pero yo estoy vivo y se iba a la Casa de Socorro porque no había sanidad, te atendían por caridad. Y lo hacían además unas monjitas que yo creo que en algún momento tendremos que enterarnos de qué orden eran para rendir algún homenaje o algo. Dicho lo demás, esto es nuestro, no hay futuro sin formación, no hay futuro sin educación, no hay futuro sin humanismo y no hay futuro sin sociabilizar el entorno que nos ocupa. Háganlo, sean felices, rememoren, lloren si pueden, no hay nada más hermoso que llorar pensando en el tiempo que fue, pero que nos hizo. Y por lo demás, en lo que pueda ayudar este humilde alcalde, pues de corazón aquí me tienen. No crean que no les hago caso, es que Pedro pide mucho. Así es que, pero bueno, que siga pidiendo. La última vez que entró por la puerta diciendo, como hay elecciones, no digas que no, Ana. O sea, que de verdad, sean felices y muchas gracias por contar con nosotros.